Hola, buenas noches. Programa hoy nocturno, un poquito antes del habitual. Los sábados ya saben que muchas veces jugamos con si hay, no hay. Ayer dijimos que hoy había un programa y hoy ha sido un día realmente muy tranquilo. Es seguramente el día más tranquilo desde hace muchas semanas. Un día de pausa, un día, algunos podrían decir, pendientes de las tempestades de la próxima semana. Nosotros tuvimos ayer en el programa Zulu 2 horas de programa, creo muy interesantes, que pueden escuchar, quien no lo haya escuchado. Y el sábado, pues lo que decimos, un día de tranquilidad, pendientes en principio de todo lo que pueda pasar la semana que viene. Alguna cosita también ha pasado hoy, pero recordemos, lunes, citación de Puigdemont en los juzgados en Italia. Veremos qué pasa, si queda libre o se vuelve para España. Depende de lo que pase, habría movimientos en los partidos políticos. Por otro lado tenemos la declaración de La Haya, que también depende de lo que pase, puede ser un terremoto o no. Tendremos más acontecimientos sobre el tema del pollo, o sea, los juzgados estarán calientes. Alguna cosa más aparecerá esta semana, también lo avanzamos. Y luego a consolidar las crisis de los partidos que se está llevando por delante esta pandemia. Ciudadanos, ya hace tiempo que ni hablamos de ellos. ¿Quién se acuerda de Ciudadanos? Podemos, que está en el barranco totalmente descarriado, las últimas salidas, los dramas, las explicaciones, todo el fin de una época y de un partido. Al mismo tiempo, Yolanda Díaz intentando recuperar algo, intentando volar sola, ya veremos si lo consigue o no. Y mientras, curiosamente, parece que el PSOE empieza a entrar en aguas tranquilas, es el tema que vamos a hablar primero, y el PP parece que se acaba consolidando la presencia de Casado tras esta convención de estos días. Pues como les decíamos, una fecha que hay que empezar a poner como importante es el Congreso del PSOE, que será del 15 al 17 de octubre. La primera consecuencia del cambio de Redondo a Blanco, los jefes de gabinetes del presidente del gobierno saben que el PSOE tiene mucha manía en confundir partido con gobierno, pues van a ser, por ejemplo, la presencia de González en la convención. La última no fue, envió un vídeo de apenas un minuto, y en esta parece que ha confirmado su presencia. Va a haber un homenaje también a Rubalcaba, y según se dice, según se habla, según se entiende, esta iniciativa de Sánchez de volver a recuperar el partido, motivo uno de los principales por el cual cambió a Redondo, parece que está detrás de todos estos movimientos. Las encuestas hacia abajo, la realidad hacia abajo, y el PSOE parece que quiere volver a tirar del partido, y suponemos de la poca memoria de los españoles, porque claro, se hace cuanto menos curioso. Es aquello de vas disparando, 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 y como estás unos días sin disparar, debes creer que todo el mundo va a pensar que nunca más vas a disparar, y la realidad es que cuando uno hace mal las cosas y se rodea de gente con poca competencia, los cambios cuestan de entender, sobre todo en una sociedad cada vez más informada como las que estamos. Vamos a ver los movimientos que hay antes del 15 al 17 de octubre, vamos a ver, y por eso hemos empezado con los planes del lunes, vamos a ver las decisiones judiciales que se ven, porque está claro que si queda imputado el presidente esta semana por el tema de La Haya, que La Haya diga que ha sido el presidente, o si Puigdemont vuelve a España, el Partido Socialista del gobierno va a quedar en una posición complicada. Y estamos solo a 15 días del Congreso y veremos los movimientos que hay. En esto la política, ya lo saben, no se fíen de nadie. Escuchen, lean, interpreten, analicen y pónganse en muchas ocasiones en el lugar de la gente. Sánchez no las tiene todo consigo, ha cambiado lo que en cierta manera le pedían desde el partido, es decir, más implicación al partido y menos implicación a foráneos, en este caso Redondo, por cierto, que habla mañana también Redondo, vamos a ver qué dice. Y la realidad es que muchas cosas pendientes de momentos puntuales. Apunten del 15 al 17 de octubre el Congreso del PSOE, pero sobre todo apunten las semanas previas, y creemos que empieza a contar esas semanas previas a partir del día 4, apenas 13 días antes. Ya es mala suerte para el PSOE que sean 13 días antes estas citaciones, y vamos a ver cómo acaban, porque esto sin lugar a dudas se puede poner muy interesante. El gobierno, recordemos, que depende en principio de la aprobación de los presupuestos generales de Estado, donde en principio estará Podemos, aunque esté a veces desvariando un poco, porque realmente nadie sabe quién es la voz cantante ahora mismo en Podemos, que esa es otra. Tenemos el clan de Belorra, Belarra y Montero,
enfrentado al clan, digamos, de Yolanda Díaz, junto a Garzón, ya podemos decirlo, que parece que forman la otra línea, y y Díaz, que se quiere apoyar en los jinetes del apocalipsis, que parece que no estarán con ella porque empiezan a tener cada vez más dificultades, sobre todo hablamos de Mónica Oltra. Ya veremos Colau, que parece que ha bajado un poco el suflé en los últimos días, y está claro que Rodríguez ni Más País parece que se van a apuntar de momento a esa iniciativa, con lo cual se queda sin apoyos, y esa tendencia, que ojo, que no haya alguna sorpresa, esa tendencia de Yolanda Díaz a acercarse cada vez más al PSOE. Ya saben a veces que en los congresos se aprovechan para presentar novedades, y vaya usted a saber si los movimientos cíclicos que hemos estado viendo durante estos días acaban siendo un poco más complejos de lo que nadie pudiera imaginar. Lo dejamos ahí, apúntense estas semanas como interesantes, y nos vamos al otro partido que ya ha hecho su congreso, o que está haciendo su congreso, que es el PP, donde la frase del día ha sido la de Ayuso, que ha dicho: Madrid es mi sitio y mi meta política. Nosotros hemos insistido desde hace semanas y meses que Ayuso nunca se postulará para la candidatura, pero nunca dejará de serlo si la llaman para hacerlo. Espera que sea llevada a hombros, en pocas palabras, a ese lugar, y para que eso suceda, obviamente, tiene que pegarse una bofetada otro candidato. Y eso parece un análisis sencillo, básico, incluso de esos que podíamos hacer cuando éramos pequeñitos. Oye, si tú quieres subir, que el otro desaparezca del escenario. Y la oportunidad, le hemos dicho, la única que va a tener Casado, la tiene ahí. Parece que está trabajando para lograrlo. Algunos creemos e insistimos que hay una doble problemática si Casado llega a ser presidente del gobierno. Primero, que no lo tendrá con una mayoría suficientemente fuerte y necesitará obviamente a Vox, que eso parece hasta ahora algo lógico y normal. No será una victoria como la de Ayuso en Madrid, que pudo permitirse juntarse con ellos o no, sino será una victoria, entre comillas, más pírrica. Será más una victoria por la derrota de Sánchez, en caso que sean los dos contrincantes electorales. Fíjense el detalle que hemos dicho, en caso que sean los dos contrincantes electorales. Casado no convence, confían en que una vez en el gobierno pueda convencer desde el gobierno con sus medidas, y aquí es donde nosotros creemos que hay otro problema que parece que alguien no ve, y es que creemos que todo el mundo estará de acuerdo que en caso de volver a gobernar el PP de la mano de Casado, o de la mano de quien sea, obviamente, el ataque, llamémosle desde la izquierda, desde los sindicatos, de quemar la calle, va a ser prácticamente instantáneo. Lo que no han hecho en 2 años lo van a hacer en apenas semanas. Y ahí creemos que la resistencia de Casado, lo haga bien o lo haga mal, va a ser muy complicada. Por eso creemos que deberían pensar en ganar de una manera más abultada, y está claro, y ahí también parece que coincidimos cualquier analista, que una victoria de Casado siempre sería menos abrumadora que una hipotética victoria de otro candidato, llámese Ayuso en este caso, que ha sido recibida, por cierto, con muchos aplausos. Ayuso, lo hemos dicho, no se va a poner a plantear ningún tipo de batalla en la actualidad. Ella es consciente de que para llegar a lo que tiene que llegar en brazos, digamos, de la mayoría, en brazos de los aplausos y del entusiasmo de los votantes, porque ese es su juego, que nos parece muy lícito, obviamente, y sabe que tiene que tener paciencia, y su frase no deja de colocarla en un buen lugar en el sentido de respeto, que es algo que en la política a veces no falta, y en el sentido de mantener las formas, algo que en la política siempre hemos creído que es necesario. Fíjense la dicotomía. Salimos de un congreso del PP con un liderazgo, no diremos la palabra reforzado, pero sí diremos consolidado. No va a haber sombras hasta unas hipotéticas elecciones, y llegamos a un congreso del PSOE con muchas sombras a partir del lunes. Se hace curioso esta diferencia entre los dos partidos mayoritarios, teniendo en cuenta que detrás de ellos prácticamente no queda nada. De los partidos más votados, 2 en extinción, Ciudadanos y Podemos, y Vox, que está en esa posición esperando que el candidato sea Casado para subir un poquito más, y deseando obviamente que no sea Ayuso para no quedarse con su límite, como en el caso de Madrid. Y eso parece cada vez más innegable. La realidad está en ese momento pendiente de los acontecimientos de la semana que viene,
Aunque, como ven, mientras siguen pasando cosas, aunque sea en este sábado de nivel más relajado. Quienes no están relajados, obviamente, es en el Reino Unido. Se ha tenido que emplear el ejército para distribuir la gasolina. Recordemos aquella anécdota de estos días en las gasolineras inglesas, donde ponían carteles diciendo que no haya votado que sí a favor del Brexit, que se ponga a la cola. Y la realidad, y lo hemos dicho ayer perfectamente en el programa de Conversaciones con el equipo Zulu, y le insistimos, salir ahora mismo de Europa, de la Unión Europea, es un suicidio como país. No queremos ni imaginar qué hubiera pasado a Cataluña. Imagínense, el Reino Unido, una de las potencias mundiales, lo está pasando mal. Imagínense, el chiringuito aquí de las 4 familias de Cataluña, cómo lo hubiéramos pasado. Hablamos como catalanes, hubiera sido un desastre mundial. Hubiéramos llegado a esos extremos de la gente en la calle pidiendo que comer. Hay que decirlo con claridad, porque si el Reino Unido está sufriendo por salirse, imagínense territorios que no tienen ni la fuerza, ni la potencia, ni la imagen internacional, ni incluso ni la historia para solucionar problemas como el Reino Unido. La realidad, se han tenido que emplear el ejército para la distribución. Vamos a ver, y mucha gente está planteando cómo va a llegar este final de año Europa, y muchos están mirando curiosamente al tiempo. Recuerden, decimos el tiempo, no decimos el clima es el que es, pero al tiempo, a ver cómo se va a desarrollar el tiempo en este final de año. Si va a venir un invierno muy frío, va a ser un invierno muy problemático en Europa, especialmente en España. Precio de las luces, de la luz disparado, precio del gas tras el cierre del acueducto final de mes, el gasoducto, estos sábados de poco trabajo a veces también nos despistamos, de Argelia, que va a implicar a otra subida también del gas. O sea, gas y luz van a subir, con lo cual, si viene un invierno muy frío, va a haber complicaciones económicas, y eso que lo tenga todo el mundo claro. Hay que estar muy pendiente del tiempo que va a venir, porque en Europa también se va a notar y se va a confirmar la decadencia de Europa, que nosotros llevamos explicando desde hace muchas semanas, que no aguantan el tirón de otros continentes, sobre todo por esa falsa moralidad, por esa falsa inquina, diríamos, de creernos el culo y el ombligo del mundo y convertirnos al final en un lugar insulso, aburrido, lleno de gente que vive de lo público, curiosamente, y de una situación donde muchos no apuestan por su país y muchos no apuestan por hacer bien las cosas. Al final, es curioso, pero vemos en acontecimientos como lo de la huelga de los ferroviarios, no cumplir los servicios mínimos porque les importa un huevo la gente. Y al final, cada grupo, cada estatus social acaba defendiendo lo suyo. Los políticos, pues defender sus 350 diputados, sus miles de cargos. Los ferroviarios, defender a sus conductores. Se imaginarán que los controladores harán lo mismo, los médicos lo mismo, los profesores lo mismo. Al final, esto va de colectivos. Y cuando un país o un continente avanza, es cuando se trabaja en conjunto, pensando en el país y no pensando solo en los tuyos. Pero eso es un concepto, casi diríamos cultural, que está costando cada vez más en Europa, porque algunas profesiones, algunos profesionales son conscientes de querer tener unos privilegios que otros no pueden obtener. Y mientras una mayoría pagando, y como recordaba hoy alguien, esta crisis la han pagado los pequeños empresarios fundamentalmente, los autónomos y los trabajadores de empresas. Vamos a decirlo así, no la han pagado ni funcionarios, ni otros como políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque bueno, al final el IPC a todos les va a afectar, recordemos, ese 4% que estamos ahora, que acabaremos sobre el 5 o el 6%, que al final es una bajada encubierta de sueldos que sí que afecta a todos, lo mismo que la luz. Y no queremos dejar este día tranquilo sin recordar un poco lo de Palma, que sigue avanzando. Ya podríamos decir, la tragedia ya engulle más de 1000 casas y la situación parece que no se va a parar en los próximos días, sigue habiendo erupciones y es una situación cada vez más compleja. Seguimos echando en falta ese mando único que no solo sirva para esas personas que han perdido todo, sino que sirva para coordinar todas aquellas cosas que se pueden hacer. Hoy hemos leído curiosamente un artículo en El Confidencial donde hablaba que desde un departamento de geografía, curiosamente, saben que tenemos un especial cariño a esa profesión, un departamento de geografía donde habían indicado con antelación todos los recorridos de la lava
acertando en todo. Si quieren lo tienen en el Confidencial y creo que estaba en abierto el artículo. Y realmente es curioso porque la frase al segundo o tercero párrafo decía que ninguno forma parte de los comités científicos. Lo dijimos en su momento e insistimos en el tema de Palma. A nosotros nos parece, como formación que tenemos, nos parece genial que nos expliquen qué es el magma, que nos expliquen el tipo de volcán, que nos expliquen la incandescencia de la lava, que nos expliquen todo eso. Pero como ciudadanos, y ya no hablamos de ciudadanos de Palma, lo que realmente eso les importa un carajo. Y les volvemos a decir, lo que les importa es, señores, ¿por dónde ver la lava? ¿Va a arrasar mi casa o no? Les importa lo que nosotros siempre hemos dicho, la plasmación en el territorio de las cosas. No hablar de piedrecitas, con todo el respeto, que si salen más rápidas, más lentas, o la madre que las parió, o levantan 100 metros más, o con todo el respeto, se muere la fauna marina. No, lo que interesa a la gente de La Palma es, oiga, yo tengo mi casa desde hace 100 años aquí, ¿la voy a perder o no? Y nos parece triste que hayamos visto, incluso en algún programa televisivo, alguna cadena levantar un dron para enseñar a ciudadanos si su casa estaba o no, como si fuera un programa de esos asquerosos, vamos a decirlo así, donde tiras de las emociones para conseguir audiencia, como eso de clickbait que se dice en internet, y cuando eso tiene que suceder es porque las autoridades no lo están haciendo nada bien. Haremos aquí una alegoría ahora de la profesión de geógrafo, pero sí que es cierto que tocar el territorio, picar el territorio, ver el territorio, te permite en muchas ocasiones observar cosas que desde ambientes más que denominan científicos son incapaces de ver. Porque insistimos, los vulcanólogos son geniales, son profesionales como la copa de un pino, y no vamos a decir lo contrario, pero estamos en una situación humana. Nos importa bien poco si la lava expulsa a 100 por hora o a 200 por hora. Lo que nos importa es la plasmación en el territorio. Y oiga, si mi casa va a ser afectada o mi casa no va a ser afectada, diciendo lo más básico, y obviamente qué medidas se toman en ese sentido. Como recordó el teniente coronel de la UME, es una tragedia que vivimos en tiempo real. Y no podemos estar sin planificar y convertir cada movimiento en tiempo atrás. Era una crítica que mucha gente no ha visto, pero que era feroz a las autoridades, porque venía a decir algo básico y elemental. Cuando tú tienes la tragedia que no ha sucedido, no puedes esperar a que suceda para tomar medidas. Has de tomar las medidas antes de que suceda. Esto no es una inundación, esto no es un maremoto, esto no es un terremoto, esto es un volcán. Y parece mentira que a estas alturas este gobierno, y aquí nos da igual decir el de España, el de Canarias, el de Cabildo de La Palma, no tenga una autoridad competente que entienda que lo importante es eso. Vamos a ver mañana cómo se desarrolla. Mañana volveremos con el segundo café, con más tranquilidad. Suponemos que será un día tranquilo hasta la noche que aparezca el tema de Évole. Vamos a ver si lo retrasamos para comentar algo. Seguramente intentaremos retrasarlo a última hora para ver si sale algo interesante, para ya aprovechar y lanzarnos de cara al lunes, que va a ser un lunes, creemos, explosivo. Todo octubre va a ser un mes diferente, va a ser un mes, decíamos ayer con el equipo Zulú, apasionante. Ya sabemos que es una palabra que suena mal en estos temas de política, pero realmente para sentarse y disfrutar de la situación, aunque obviamente luego tenga situaciones complejas que a veces son difíciles de soportar. Nosotros nos emplazamos a mañana, como decimos, seguramente ya será de cara a la noche tras el programa de Évole, para ver si hay alguna novedad en el tema redondo, y ya nos encararemos luego al lunes para ver los temas judiciales, cómo acaban o cómo empiezan, y para ver otra semana que empezará con brío y con fuerza. Como siempre, en el Patreon, el canal La Transferencia, nos emplazamos a mañana y como siempre decimos, seguimos.